Bueno, hola, ¿cómo están? Me sorprende que llegamos la meta de like. Llegó del anterior vídeo, dije que debemos que llegar a los 50 like. Me sorprende que rebasamos la meta, llegamos a los 93 like. Agradezco mucho que le dieron like a los anteriores vídeo. Agradecerlo, no un vídeo, sino dos vídeos de teoría. Este será de las torturas de la Santas Inquisición y el otro será el origen de los Transformers. Bueno, sin nada que perder el tiempo, sigamos. Antes de comenzar este vídeo estará un poco largo, así que traes una botella, agua y unos bocadillos porque esto se van a poner bueno. El Tribunal del Santo Oficio utilizaba diferentes métodos de tortura para obtener las confesiones de los encausados. Cada uno de estos objetos refleja el grado de crueldad que imperaba en la época. La Edad Media es uno de los períodos más convulsos y oscuros de la historia de la humanidad, caracterizada por las constantes guerras, las persecuciones religiosas y, en última instancia, el olvido o rechazo a todos los avances que se habían logrado durante la Edad Antigua. Si nos centramos en las persecuciones por cuestión de credos y creencias, no podemos dejar de mencionar a la Inquisición, un organismo que surgió en Europa en estas fechas para controlar la fe de la población. Mientras que en Francia apareció en 1184, debido a la creciente influencia que los llamados herejes cátaros estaban ganando en el territorio, en España no sería hasta 1478 cuando el Tribunal de la Santa Inquisición Española se establecería. Se trataba de un órgano ligado al poder de Roma pero independiente del mismo, ya que respondía directamente a las coronas de Castilla y Aragón. Su primer objetivo era controlar la tendencia judaizante y asegurarse de que no existieran falsos conversos que siguieran practicando otras religiones distintas al cristianismo. El Tribunal de la Santa Inquisición Española contó con el apoyo total de los reyes católicos y ostentaría un gran poder durante el reinado de los Austrias y, en menor medida, de los Borbones. Sin duda, una de las figuras más importantes de la Inquisición española fue Tomás de Torquemada, nombrado Inquisidor General de Castilla en 1483 por Isabel la Católica y responsable de la expansión de los tribunales a otros territorios de la península: Ávila, Córdoba, Jaén, Medina del Campo, Segovia, Sigüenza, Toledo y Valladolid, e incluso a los de la Corona de Aragón, que habían mostrado sus reticencias. Entre 1480 a 1530 se produjo una de las etapas de persecución contra judeoconversos más intensas de la Inquisición y las cifras varían, según a qué historiador o estudio se recurra, entre 2000 y 10.000 muertos conforme su fuerza y presencia crecían, también lo hacían sus tareas. La Inquisición española amplió su vigilancia a cualquier persona que pudiese desviarse de la ortodoxia clásica cristiana y llegó incluso a crear el Índice de Libros Prohibidos en 1551, que contaba con bastantes más títulos que el hecho por Roma. La Inquisición española sería disuelta en 1808 por orden de Napoleón Bonaparte y otra vez en 1813 por las Cortes de Cádiz, pero el regreso de Fernando VII trajo consigo su restauración. Volvió a prohibirse tras el pronunciamiento de Rafael de Riego, durante el trienio liberal, se restauró en la década ominosa y terminó siendo abolida definitivamente por la reina regente María Cristina el 15 de julio de 1834. Es probable que se haya exagerado el sadismo de la Inquisición, pero existen pruebas y testimonios suficientes como para poder definir algunas de sus prácticas como brutales. A continuación exponemos algunos de los instrumentos de tortura más utilizados por el Tribunal del Santo Oficio. Acuerdo que los top voy a poner al más conocido y el último como el más desconocido. No deba a cambiar de cuánto dolor, aún así duelen, pero no deba a cambiar el dolor. El inicio no ser el menos doloroso, dino el más conocido y nada que decir. Continuamos con el top 10. El toro de Falaris. Empleado ya por los romanos y rescatado por el Santo Oficio, imitaba a una olla con forma de bovino. Se introducía al acusado en su interior y se encendía una fogata debajo, hasta que el reo quedaba totalmente calcinado. Los gritos de dolor del prisionero salían por la boca del animal. Top 9. La pera vaginal, oral o anal. Se trata de un artilugio metálico con forma de la fruta que le da nombre, estrecho por un lado y más grueso por el otro, que se introducía en la cavidad vaginal, oral o anal según el delito del que estuviese acusado el torturado. Una vez dentro, la pera incluía un tornillo o manivela que hacía que se abriese al girarlo, provocando un desgarro muy doloroso. Existía una variante que además desplegaba púas metálicas. Top 8. Cuna de Judas. Método estaba pensado para obtener una confesión rápida. El reo era suspendido por la cintura con una abrazadera de hierro y quedaba colgado justo encima de una puntiaguda pirámide sujetada por un trípode. Si el condenado se dormía o relajaba, se clavaba la afilada punta en los genitales.
Además, si no confesaba, eran los propios verdugos los que bajaban al procesado suavemente o con todo el peso del cuerpo. Top 6. La sangrienta doncella de hierro. Este aparato de tortura, que parece tener sus orígenes en Alemania, se relaciona también con el Santo Oficio. Se trata de una especie de ataúd vertical con rostro femenino que debía aterrorizar nada más verlo. En su interior se alojaban un montón de clavos de hierro puntiagudos que se clavaban en diferentes partes del cuerpo del condenado, incrementando su angustia y martirio. Top 5. Ruedas de despedazar. Empleada para delitos muy graves, fue una de las torturas más desmedidas y espantosas. El penado era colocado desnudo en el suelo y con la misma rueda se le rompían los huesos y articulaciones de las extremidades, incluidas cadera y hombros. Posteriormente se le ataba a la rueda, que era colocada sobre un poste, y se le daba comida y bebida hasta que moría, quedando su cuerpo a merced de las aves carroñeras. Top 4. La horquilla del hereje. Los encausados por la Inquisición debían abjurar de sus errores, y con los herejes se utilizó esta especie de tridente con 4 puntas afiladas que se clavaban bajo la barbilla y en el esternón. Este sistema no permitía moverse, por lo que era casi imposible pronunciar una sola palabra, y de las pocas que lograban decir entre susurros los que lo padecieron estaba el abiuro con el que renegaban de sus creencias. Top 3. El aplastacabezas. La forma y el nombre de este instrumento de tortura medieval no dejan lugar a la imaginación. El condenado apoyaba la barbilla en la base y la cabeza quedaba encajada en el casquete. Empleado para lograr confesiones, los verdugos hacían girar el tornillo causando en primer lugar la rotura de dientes y mandíbula. Si el torturador seguía apretando, el tornillo podía llegar a destrozar el cráneo de la víctima, expulsando su cerebro por la cavidad ocular. Top 2. El garrote vil. Utilizado por la Inquisición con los reos arrepentidos para que no sufrieran los padecimientos de la hoguera, era visto como una forma de muerte menos dolorosa. A pesar de ello, muchos de los condenados sufrieron lentas agonías, muriendo por estrangulamiento y no por la rotura del cuello. Este artilugio para administrar la pena capital alcanzó en España su máximo esplendor, sobre todo, a partir del reinado de Fernando VII, que lo institucionalizó en 1832. Top 1. La picota en tonel. Los borrachos debían tener mucho cuidado en tiempos de la Inquisición. Algunos de ellos tuvieron que enfrentarse al escarnio público portando este pesadísimo tonel de madera por las calles. Pero lo peor no era eso, sino el propio cóctel de excrementos y orines que se encontraba dentro de este artilugio, que llevaba a muchos a morir por la insalubridad del mismo. Como vimos en las torturas de esa época eran las más crueles y sangrienta en esa época, eso nos enseña de que esa época era la más cruel y las política te daba tu peor castigo. Bueno, eso era todo, amigo. La meta de hoy es llegar a los 100 likes y lleguemos a los 120 subs. Bueno, sin nada que decir, cuídate.